Muy buenas tardes, estoy en representación del grupo destinado para el proyecto final. Este grupo está compuesto por Carolina Enciso Piñeros, Lady Yurani Sánchez, Adriana del Pilar Contreras, Edgar Esteves Martínez, Juan Felipe Sastre, Hernán David Garavito Duque y quien les habla, Javi Mauricio Castro. Nosotros para el desarrollo de este trabajo final escogimos el caso número 2, sector financiero, fraude sofisticado y suplantación. Este trabajo es presentado al docente George Arregoses Ortega de la materia Informática y Jurídica Tecnológica. Nuestro caso, sector financiero, fraude sofisticado y suplantación. Ya mencioné el grupo de compañeros que trabajamos en este caso. Queremos exponer de que lo hicimos en grupo. Cada uno de nosotros dio su aporte de acuerdo pues, al trabajo que estaba como contexto en los casos. Trabajamos las 8 preguntas y de acuerdo a estas 8 preguntas, nosotros pues ya sacamos cada uno su interpretación y lo aterrizamos en el desarrollo del trabajo y eso es lo que vamos a exponer en estas diapositivas. Vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. Aquí contemplamos la introducción. Entonces, en la introducción de nuestro trabajo, decimos que el presente caso aborda una problemática cada vez más común en el sector financiero, el fraude digital mediante técnicas de suplantación de identidad y phishing. A través del caso de Juan Pérez, evidenciamos cómo los ciberdelincuentes pueden vulnerar la confianza de los usuarios y afectar gravemente su patrimonio utilizado en engaños. ¿Qué pasa con los casos que hoy en día se ven de suplantación en las entidades bancarias? Día a día van en aumento. Podemos evidenciar que este caso, que es un caso hipotético, subjetividad, ¿cierto? Porque por más que sucede, pasa a diario, pues prácticamente no está siendo totalmente regulado. Entonces, continuamos con el descuido, diría yo, no solamente de las entidades bancarias, sino también de nosotros, los que somos usuarios de estas entidades. Hacemos caso omiso a las recomendaciones que emite el sector financiero y por eso caemos en estas prácticas delictivas. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Inicio, acá como tal el desarrollo de nuestro trabajo, la ingeniería social y delitos cometidos. Entonces, ¿qué encontramos en este caso? En este caso encontramos que el delito inició por un caso de phishing y smishing, que son técnicas de engaño para obtener información confidencial. Esta información confidencial, ¿cierto? Que es la que utilizan estos ciberdelincuentes para poder hacer este tipo de hurtos, está catalogado, como lo acabo de mencionar, en phishing y smishing. Quiero contextualizar qué es. El phishing es una técnica de ciberdelincuencia que busca engañar a las personas para que revelen información personal, como contraseñas, números de tarjeta de crédito o información bancaria. Mientras que el smishing es una forma de phishing, hace parte del primero, pero es utilizada por medio de mensajes de texto. ¿Y para qué lo utilizan? Lo utilizan para engañar a las personas y obtener información confidencial o robar el dinero. En este caso en concreto, este smishing, por medio de mensajes de texto, hace que la persona crea que es el mensaje por parte de la entidad bancaria, dando ingreso o acceso a esa página y permitiendo que lleguen las credenciales a ese ciberdelincuente. ¿Se usaron mensajes falsos para obtener los datos de Juan Pérez? Claro que se usaron, porque se usaron por medio de este mensaje de texto, como lo acabo de contextualizar anteriormente. Se utilizó manipulación digital, que se constituye en un delito informático. Implicaciones de la Ley 57 de 1999. Entonces, desde el marco de la Ley 57 de 99, se regula el uso de estos mensajes de texto y el comercio electrónico. Es relevante para los ciberdelincuentes que utilizaron este mensaje de texto falso para engañar a Juan Pérez, que es la persona sujeta pues aquí de este caso, lo que evidencia la necesidad de mayor seguridad en las plataformas digitales. En este contexto, el banco tiene la responsabilidad de garantizar esta seguridad de los canales de comunicación que dispone para sus clientes. La ley, como tal, señala que los proveedores de servicios digitales deben implementar medidas que aseguren la autenticidad de las transacciones y las protejan. ¿De qué? De la información personal de estos usuarios, la cual en este caso no se cumplió en su totalidad, porque fue por parte del ciberdelincuente muy fácil poder ingresar a ese acceso a esos datos, que si bien es cierto Juan Pérez mismo los suministró, está implícito el banco que no tiene como tal una seguridad en este tipo de plataformas transaccionales. ¿Qué otra implicación encontramos? Los mensajes de datos como válidos jurídicamente, transacciones electrónicas que tienen efectos legales y la suplantación que configura un uso indebido de esta ley. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la responsabilidad del banco. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el banco? Al no implementar las medidas adecuadas de seguridad, podría tener responsabilidades bajo la Ley 1581 del 2012. Esta ley regula la protección de datos personales y el Estatuto del Consumidor. Según la Ley 1581, las entidades bancarias deben garantizar la protección de los datos personales de sus clientes. En este caso, en realidad, los ciberdelincuentes pues, accedieron a la información sensible de Juan Pérez debido a falta de medidas de seguridad del banco como cuáles, como la autenticación multifactor. Además, bajo el Estatuto del Consumidor, el banco tiene la responsabilidad de garantizar que sus clientes puedan realizar transacciones de manera segura. Y el hecho que en realidad no se hayan implementado estas medidas de protección adicionales se constituye una negligencia para nosotros, de acuerdo a lo que hablamos entre todo el grupo, pues es una negligencia que va en contra de la protección del consumidor para evitar este tipo de fraudes. Entonces, pues si concluimos, que es lo que está en la diapositiva, la responsabilidad del banco debe ser seguridad de datos de la Ley 1581 del 2012, la protección al consumidor en comercio electrónico y las fallas en autenticación que podrían ser al banco responsables. Acciones legales que puede implementar Juan Pérez para demostrar pues, que se constituyó en realidad una negligencia por parte del banco y también hacia los ciberdelincuentes. Por la parte penal, denuncia por suplantación, acceso abusivo y fraude informático. Por la parte civil, daños y perjuicios, demostrando que hubo negligencia por parte del banco. Puede actuar contra quién, contra ciberdelincuentes y contra el banco, porque desde los dos lados de la moneda encontramos, por un lado el hurto, el robo, por el otro lado la falta de seguridad, que es la que oferta contra el banco cuando pues, uno como usuario ingresa a todo este tipo de portales. La evidencia digital, clave, llamémoslo así, son los mensajes de texto, los logs del banco, los registros de transferencia y el IP del sitio falso. En nuestro segundo punto contemplamos la cadena de custodia que asegura la integridad de estas pruebas. Y en el tercero, vital para probar el delito y responsabilidades. Entonces, esta evidencia digital, que tiene que ser muy pues, salvaguardada, ¿cierto? Para poder demostrar que en realidad se tipificó y se constituyó un delito, debe utilizarse para este tipo de demanda penal, debe argumentarse de acuerdo a estos 3 puntos que nosotros estamos mencionando.
Las medidas preventivas que debió utilizar Juan Pérez era verificar el remitente del mensaje, o sea, no abrir un mensaje que no sabemos si en realidad es procedente o no. En el segundo punto, nosotros contemplamos que no debe ingresar datos a enlaces desconocidos. Ese es uno de los peores errores que podemos cometer y le damos acceso a estos ciberdelincuentes. Tercero, usar doble autenticación. Hay que usar un tipo de, no solamente una autenticación, sino tener dos para evitar, o más bien para dificultarle a estos ciberdelincuentes el ingreso a nuestras plataformas transaccionales. Y otro importante, pues de que esta corresponde a los bancos y es de cultura ciudadana y la educación digital para detectar este tipo de fraudes, para que ya la persona sepa que esto pues, se constituye en un fraude y no ingrese y no dé acceso a este tipo de delitos. En el análisis jurídico por el delito, encontramos la suplantación, que está constituida en el delito penal, Ley 1273 del 2009. El segundo, el acceso abusivo, que es el ingreso a estos sistemas de autorización sin previa autorización, llamémoslo así, de la persona o del dueño de esa cuenta. En el caso de Juan Pérez, que también hubo un crédito solicitado y desembolsado a los ciberdelincuentes, pues en este caso el acceso abusivo pues, es inminente. El fraude informático, que es el uso indebido de datos en las transacciones que se realizaron para poder obtener y retirar el dinero. Un gran, llamémoslo,